Bienvenidos a este video hablando sobre el tema de bacteriología. A continuación contestaré una serie de preguntas que fueron puestas a cargo de mi maestra de bacteriología. Empecemos. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la diferencia entre colonización e infección? Las diferencias entre colonización e infección son claras, ya que la colonización es el proceso en el que los microorganismos se establecen en los tejidos del cuerpo humano, y en la infección es en que los microorganismos invaden esos tejidos. He ahí la clara diferencia entre colonización e infección. Por ejemplo, en la colonización sería la tuberculosis, ya que la tuberculosis al momento de establecerse dentro de los tejidos, esta se encuentra de forma inactiva, pero está ahí, más no hay un proceso infeccioso. Y por ejemplo, en la infección, ahí está la diferencia. Ejemplos, por ejemplo, el E. coli, cuando tiene contacto con los tejidos, cuando los penetra, ya ocurre el proceso infeccioso. La segunda pregunta es la diferencia entre un patógeno oportunista y uno primario. La principal diferencia es clara, ya que uno causa una respuesta inmediata, en este caso el primario, y el otro cuando encuentra la oportunidad, que en este caso obviamente es el oportunista. Un patógeno oportunista sería la tuberculosis, ya que este se encuentra de forma inactiva en los pulmones, y cuando no hay un proceso de inmunodeficiencia, o cuando el mismo cuerpo humano arrastra a que este proceso se adelante, ya sea por malnutrición, por mala alimentación o por simplemente alguna u otra enfermedad, este se activa. Por lo tanto, también este patógeno es de virulencia baja. Y por último, pues obviamente el patógeno primario es de virulencia alta. Estos son los dos claros ejemplos que tenemos sobre el patógeno primario y el patógeno oportunista. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre una infección y una intoxicación? La primera diferencia, y la más clara, es el causante de esta. La infección surge a través de un microorganismo y la intoxicación surge a través de un agente biológico o un agente químico, ya sea cloro, amoníaco, etc. Un ejemplo de infección sería, por ejemplo, una enfermedad como el estreptococo, ya que este entra a través de la vía respiratoria, se adhiere a los tejidos del cuerpo humano y empieza a reproducirse dentro del mismo. En el caso de intoxicación, un ejemplo más simple sería consumir comida en mal estado. Esos son las claras diferencias entre intoxicación e infección. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son los pasos de infección? Existen tres pasos de infección: la adherencia, la colonización y la penetración. La adherencia obviamente es cuando un microorganismo, pongamos un ejemplo, el estreptococo, se adhiere a los tejidos del cuerpo humano. La colonización es cuando ese microorganismo ya se encuentra adherido al tejido y empieza su proceso de reproducción, para así luego ir a la tercera fase, que es la penetración, cuando este entra ya a los tejidos y penetra cualquier órgano en el que se encuentre, ya sea el estómago, los pulmones, en este caso que es el estreptococo, infecta venas, etc. Los inespecíficos se dividen en cuatro. El primero es las barreras físicas, las barreras biológicas y las barreras químicas. Y por último, el cuarto obviamente, que sería la respuesta inmune inespecífica. En el caso de las barreras físicas serían los mecanismos de lavado, ya sea lavado de manos, etcétera, etcétera. También la tos y el estornudo, la micción y el lagrimeo. En las barreras físicas sería el pH de líquidos orgánicos y la lisosima. En la barrera biológica sería la resistencia natural y la flora normal. Y en la respuesta inmune sería la inflamación, las células atacantes, etc. En los mecanismos específicos solo existen dos, que serían la inmunidad lobular, que son los anticuerpos producidos por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que son los linfocitos T. Y ahora, última pregunta: ¿cuál es la importancia de que nosotros contemos con un sistema inmune competente? Simple. Si nuestro sistema inmune no es eficaz,
Los mecanismos específicos como los anticuerpos producidos por los linfocitos B y los linfocitos T, que son los otros mecanismos, no serían eficientes para nada. ¿Por qué? Porque porque están correlacionados con el sistema inmune y con los mecanismos, obviamente. Al no tener un sistema inmune eficaz, obviamente tampoco tendremos los mecanismos de defensa específicos eficaces, y los cuales son los principales de que se encargan de contener o destruir los microorganismos que ya están dentro de nuestro sistema, los que se encargan naturalmente, porque obviamente existen los medicamentos que esos son externos al cuerpo humano. Nosotros estamos hablando ahorita de los que están dentro ya naturalmente del cuerpo humano. Es por ello que es muy importante que tengamos un sistema inmune eficiente dentro de nuestro cuerpo. Este se llevará a cabo con comidas balanceadas, con dietas, con ejercicio, con la medicación oportuna, siguiendo los consejos de nuestro médico. Hasta aquí clase de bacteriología. Espero que haya sido informativo para quien lo esté viendo. Muchas gracias por verlo y nos vemos. Bye.